Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aleli, hago parte del equipo de tabulación de El Semude Virtual 2020. Am, para esta edición me solicitaron dos talleres, un taller de TAP que ya realicé y ya está en la página, y adicional a eso un taller sobre género o más bien sobre temas de diversidad en temas de género y en temas de sexualidad. Digamos que a través de mi carrera como debatiente y más que todo durante mi paso en la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario, aprendí un montón sobre esta clase de cosas. Sí, como que en mi carrera en general, estudiando Derecho y estudiando Filosofía, he aprendido bastante sobre esta clase de temas. En especial, mi tutora original, Natalia Izaza, me enseñó un montón sobre esta clase de temas. Y digamos que mi aprendizaje de esta clase de tópicos fue al mismo tiempo que me estaba descubriendo a mí mismo. Entonces, como que mi aprendizaje fue bastante golpeado, fue bastante en términos de preguntarme y cuestionarme las cosas. Ah, Así que, pues, digamos que cuál es la finalidad de esta presentación. La finalidad original de esta presentación, digamos que es enfocarse en elementos básicos y no tanto elementos profundos sobre los temas de diversidad. ¿Por qué? Porque esta presentación estaba inicialmente diseñada para que personas novatas dentro de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario aprendieran terminologías y mecanismos básicos con los cuales funcionaban esta clase de debates que discutían sobre personas diversas en términos de sexualidad y de género. Entonces, por eso la premisa de entrar a este taller y literalmente como escucharlo es que todas las personas están dispuestas a aprender y a preguntarse sobre cómo viven esta clase de personas, pero no sobre negar o rechazar su existencia. Son dos cosas muy distintas, generarnos cuestionamientos sobre cómo existen estas personas, cuáles son sus problemas, cómo funciona, digamos que, esta clase de debates, antes que entrar a cuestionarlo o refutarlo de plano como una posición de entrada. Creo que lo importante para empezar este taller es que como que nos abramos y estemos dispuestos a aprender. ¿Listo? Todo súper bien hasta ahí. Algo así como que entonces vamos a asumir que todas las personas entran con una buena fe a este espacio y que es un espacio para sensibilizarnos, primero que todo, y segundo, para preguntar cosas específicas con respecto a debate. Pero también se asume que entonces precisamente como que hay que asumir las dos cosas, como que nos queremos sensibilizar, pero también queremos ganar debates. Creo que ambas cosas pueden ser desde la buena fe y esa es la premisa con la que entramos a este taller. Listo. Ahora, vamos a hablar sobre los temas de por qué discutimos sobre el género, por qué discutimos sobre la diversidad en términos de sexualidad y de género. Entonces, esto es interesante porque me acuerdo que dando la primera vez que vi un taller sobre esto en la sociedad, creo que fue Pita, Nicolás Pita, icónico dentro de nuestro circuito, me preguntó cómo y quién se inventó el género. Y fue una pregunta tan como que yo no sabía cómo responderla porque sonaba raro, ¿sí? Es como para mí que me pregunten como ¿y quién se inventó el género o quién se inventó como la sexualidad? Suena como si alguien te inventara como ¿y quién se inventó la política? ¿Y quién se inventó el aire? Es como, no es como que algo que alguien dijo en un momento como que, bueno, descubrí el género y ahora vamos a tratar el género. No. Entonces, cuando hablamos del género, estamos hablando y también de los temas de sexualidad, estamos hablando de un fenómeno social específico. Es decir, que no es como que una persona lo creó y que se le pueda asignar la carga o la responsabilidad de haberlo creado, sino que socialmente contribuimos hasta que esto se diera por las dinámicas mismas de nuestra sociedad. Y en este fenómeno social específico, las culturas han clasificado a sus miembros dentro de los nombres y roles específicos según sus corporalidades y según sus comportamientos sexuales y sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que pues dependiendo de cómo nacíamos, digamos, con respecto a qué corporalidad veían de nosotros y veían como que varias personas compartían la misma corporalidad, entonces nos asignaban un nombre específico y nos asignaban un rol específico dentro de las sociedades. Entonces, digamos que ah, es, esto es como una forma en la cual las sociedades actuaban y por tanto existe una forma tradicional con las cuales las sociedades actuaban y es el sistema cis-hetero. ¿A qué nos referimos con cis-hetero? Y es cis refiriéndonos a cómo se asume que las personas van a
a encajar dentro del género que se les asigna al nacer, es decir, que si alguien nace con una genitalidad claramente masculina, un pene, se le asignaba el rol de género hombre y por tanto si esa persona se asumía que tenía que comportarse de manera masculina, expresar una sexualidad masculina y lo mismo del lado contrario o del lado opuesto como lo entendería el sistema cis hetero. Y adicional a eso porque es hetero este sistema y es porque asume que todas las personas que son clasificadas dentro de este sistema en un binario de hombre y mujer se van a sentir atraídas las unas a las otras de manera opuesta, es decir, los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres de manera exclusiva. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la forma tradicional en la cual las sociedades, y ahorita vamos a ver cuáles sociedades son las que han comprendido cómo funciona el género y la sexualidad, vamos a entrar a entender cómo funciona este sistema cis hetero. Y es, cuando aplicamos un sistema cis hetero, implica que todas las personas, según su genitalidad al nacer, pueden y deben ser clasificadas en el binario de hombre o mujer. No hay otra posibilidad, tienen que entrar dentro de esas dos márgenes. Y en razón de esa clasificación que se les da, se les debe incentivar o incluso a veces imponer que se expresen e identifiquen dentro del rango de ese género. Es decir, que si se les clasificó como hombre, deben expresarse e identificarse de manera masculina y que si se les clasificó como mujer, deben comportarse y identificarse de manera femenina. Digamos que todo este tema adicional se le agrega el tema de que porque están en términos binarios deben sentir atracción por el género entre comillas opuesto. Cuando entendemos que este es el sistema cis hetero y con respecto a esto es lo que como empezamos, digamos que podemos entrar a discutir de dónde viene esta clase de sistema cis hetero. Entonces, cuando hablamos de sistema, digamos que la palabra sistema está marcada fuertemente y no estamos hablando de simplemente como que hay algo que la gente puede hacer, sino de un funcionamiento social engranado, como que con varios engranajes en las cuales todas las personas y todas las instituciones aplican el mismo sistema de lógica para clasificar a sus individuos. Eso implica que no solamente como que los médicos diciendo, ja, esta persona es hombre y esta persona es mujer, sino las iglesias, el Estado, el sistema penitenciario, las familias, los colegios, las interacciones sociales básicas, los grupos de pares, todo. ¿Listo? El mercado, creo que también es súper importante ahí meterlo. Entonces, digamos que luego voy a entrar a profundizar a qué nos referimos con cisgénero específicamente y qué nos referimos con heterosexual específicamente, pero es como eso lo tratamos ahorita en el tema de etiquetas. Entonces, lo importante es entender que ese sistema, precisamente porque tiene tantos engranajes dentro de nuestra sociedad y es tan reforzado por tantos miembros dentro de nuestra sociedad, se vuelve normativo y en ese sentido no es simplemente algo que la gente puede optar si hacer o no hacer de manera libre o de manera tranquila, sino que es algo que se impuso de formas muy específicas a través de los años. Entonces, digamos que hay 3 maneras específicas en las cuales esto ha sido impuesto que me gustaría discutir y son las siguientes. Primero, estrategias biopolíticas de control. Porque esto suena bastante extraño y entonces, ¿a qué me refiero con estrategias biopolíticas? Y cuando hablo de biopolítica me refiero al concepto utilizado por Foucault cuando hablaba sobre cómo los estados y las instituciones del estado aplicaban normas claras para controlar los cuerpos de los individuos de manera que funcionaran de cierta manera que le fuera útil para el estado, es decir, reglas de sanidad, reglas de salubridad, reglas que hagan que los individuos funcionen como el estado quiere que funcionen los individuos. A eso nos referimos con biopolítica. Luego, ¿por qué hablamos de estrategias biopolíticas de control? Y es porque algunas culturas antiguas usaban el matrimonio como una herramienta de manejo de propiedades, pero adicional a eso, como un sistema obligatorio que garantizaba que las personas procrearan. Y de esa manera se generaba necesariamente un relevo generacional y digamos que se sostenía esa pirámide generacional tan chiquita que tenían. Pues porque como la expectativa de vida era tan baja, pues necesariamente teníamos que asegurarnos de que las personas estuvieran produciendo más y más personas de manera que no nos extinguiéramos como raza. Sí, como especie, perdón. Entonces,
Eso es importante con respecto a las estrategias biopolíticas de control. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en cómo funcionaban las sociedades griegas, cómo funcionaban las sociedades romanas, en las cuales, más allá de cómo la gente se comportara en términos como de su vida o lo que fuera, las personas tenían que ser hombre o mujer y en ese sentido buscar la manera de reproducirse sí o sí, porque por medio de esa reproducción es que se sostenía y por tanto el matrimonio era algo que se volvía obligatorio en la vida de todas las personas que fueran ciudadanas de Roma o de Grecia. Importante eso frente a ello. Luego vamos con respecto a la influencia occidental y la influencia judeocristiana. ¿Por qué? Porque las culturas específicamente de Europa usaron los principios de la Biblia durante la Edad Media como justificación para obtener territorios específicos que servían a sus intereses económicos. Es decir, a través de la lógica de las cruzadas y cosas similares, justificaban entrar e intervenir y tomar control y tomar propiedad sobre los territorios en los cuales vivían otras personas. Entonces, ¿qué era importante? Y es que como la justificación de esta acción era una justificación judeocristiana y la Biblia tenía dentro de sus preceptos la lógica del Génesis en los cuales siempre era hombre con mujer quienes creaban la institución de la familia y así es que se generaban todas las generaciones. Entonces, este deber de yo expandirme incluía el deber religioso, entonces un deber moral obligatorio de venir a reeducar y a imponer la cristianidad a otras comunidades en las cuales yo estaba tomando el control territorial. Cuando yo reeduco a esas personas, simplemente les limito su posibilidad de comportarse de una manera que fuera distinta a la cis, es decir, distinta a la cisgénero y distinta a la heterosexual. Así se expande, digamos que de Europa a otros lugares, la concepción del sistema cis heteronormativo. Luego vamos con respecto a las narrativas de colonización y las narrativas de globalización. Y es como en la actualidad o de manera más reciente se han expandido este sistema. Lo que sucede es que los países colonizadores que han sido Europa, pero también han sido otros países, como dentro de los sistemas de neocolonización y también dentro de las lógicas de globalización, han empezado a utilizar narrativas de barbarismo en las cuales los países de tercer mundo o los países que están siendo colonizados son incivilizados, son personas con culturas retrasadas, son personas que tienen culturas, sí, que son como, ¿cómo es que dicen? Tienen un desarrollo atrasado y por tanto como que no tienen una opinión que debería ser valiosa en términos culturales. Se les viene a considerar que se debería imponer entonces las lógicas culturales del primer mundo o de los países colonizadores, lo cual incluye el sistema cis-hetero. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a Perú en específico, encontraron que había una gran, digamos que Perú tenía dentro de sus estructuras de los indígenas incas, posibilidades para que las personas que nacían intersex, digamos que con genitalidades o corporalidades mezcladas dentro de lo que normalmente se clasifica entre hombre y mujer, pudieran ser o fueran por designación divina las personas que eran sacerdotas de algunas deidades específicas. Cuando entran los españoles y ven esto, toman esto como una señal de barbarismo y una señal de absoluta incivilización, entonces prohíben legalmente que existan estas personas. Literalmente escribieron en leyes que era ilegal que estas personas fueran como, en sus palabras, hermafroditas en público y por tanto cuando una persona se expresaba de manera distinta a la claramente binaria entre hombre y mujer, se le podía simplemente retener, sancionar o incluso matar. Esta clase de medidas eran muy específicas y por tanto como que la idea detrás de ello no era simplemente repartir el sistema cis-hetero por el sistema cis-hetero porque sí, sino porque era una herramienta de control poblacional, es decir, de establecer la dominación que tienen esta clase de países en los países con menos poder, y adicional a eso, como herramienta de genocidio cultural. Es decir, que estas culturas como propias y endémicas desaparezcan lo más pronto posible y por tanto haya menos capacidad de las personas en términos de volver a reconstruir lo que era como su propio país y su propia cultura.
Adicional a eso, dentro de las lógicas de globalización, también se ha generalizado la idea de que el sistema cis-hetero como que es lo normal en todos los países, lo cual no es cierto a través de los años y a través como de la historia, pero precisamente como los países que tienen la fuerza en términos de globalización, Rusia, China, Estados Unidos, sí han seguido a través de su historia lógicas más que todo cis-hetero. China tiene algunos elementos, digamos que diferenciales, pero casi ninguno. La influencia cultural de estos países hace que si un país quiere ser parte de la globalización y quiere tener una cultura similar a los países globalizados, tiene que incentivar o enforzar culturalmente la idea de que las personas deberían ser cis y las personas deberían ser hetero. Entonces, eso frente a cómo funciona la presión. ¿Por qué les puse esa imagen? Pues porque claramente como que hay que entender que esto es solamente como una forma de comprenderlo y una forma, la forma dominante con la cual se ha comprendido el género y la sexualidad, pero en realidad los ejemplos culturales de diversidad en términos de género son, o sea, son gigantes en términos de cantidad. Hay ejemplos en el Medio Oriente, hay ejemplos en Asia, hay ejemplos en Latinoamérica, hay ejemplos en Caribe, donde las personas simplemente dentro de sus propias culturas se expresaban de sus propias maneras. Digamos que no puedo entrar tan a fondo en esto porque no tengo tanto tiempo para profundizar en ello, pero creo que es importante que si van a hacer sus análisis dentro de sus debates sobre género y sobre sexualidad, aprendan en específico sobre cuáles son estos ejemplos. Por ejemplo, investiguen sobre los Chuquichinchay en Perú, estudien sobre las personas muxes en México, estudien sobre el tercer género en las zonas del Medio Oriente. Hay múltiples ejemplos a través del mundo sobre cómo funcionan las dinámicas del género de manera distinta al sistema cis-hetero. Entonces, es importante que ejemplos específicos los investiguen ustedes mismos. Bien, entonces, precisamente porque esto es solamente una manera de comprenderlo, para ganar debates es mucho mejor comprender el género como un espectro de fenómenos culturales en los cuales la gente puede en la actualidad descubrirse e identificarse como desee, dependiendo de qué considere que se ajuste de mejor manera a su propia identificación. ¿Listo? Entonces, creo que es importante eso y es que entiendan que cuando hablamos de género y de sexualidad no estamos hablando como de fenómenos aislados en los cuales a alguien se le dio por inventarse un nuevo género, a alguien se le dio por inventarse una nueva sexualidad, sino de fenómenos históricos largos, culturales, en los cuales las personas por hacer parte de un grupo y por hacer parte de una cultura en específico van entendiendo que hacen parte de cierta categoría en específico en términos de género y de sexualidad. Las personas como que no sacan esto de la nada, ¿vale? Entonces, precisamente en esa línea podemos empezar a discutir etiquetas. ¿Por qué? Porque entendemos como que cuando yo me entiendo entre un fenómeno cultural, ese fenómeno cultural normalmente va a tener las etiquetas, como por ejemplo la etiqueta de cis y la etiqueta de hetero. Entonces, vamos a hablar sobre etiquetas. Creo que las etiquetas hay que entender primero, es en principio solo eso, una convención social con la cual nombramos a algo, ¿cierto? Entonces, cuando yo etiqueto a algo como caliente o algo como frío, es porque socialmente creemos que algo que, digamos que, no sé, que está por encima de los 36 grados se siente más caliente y algo que está por debajo de los 10 grados se siente más frío. Hay, digamos que, algunas convenciones sociales que seguimos. Pero digamos que es importante entender que también cuando estamos hablando de etiquetas en términos de género y de sexualidad, estamos hablando de etiquetas que nos facilita personal o socialmente saber de qué estamos hablando. ¿Listo? Luego voy a entrar a profundizar más en el tema de etiquetas en abstracto porque es importante discutirlo. Pero entonces, digamos que, ¿por qué las etiquetas son tan discutidas? Y han existido incluso debates específicos sobre las etiquetas. Y es que las etiquetas han servido a los grupos discriminados para, digamos que, identificar y unirse en términos de la discriminación que sufren por su sexualidad o por su género en términos de diversidad. Y por tanto, generar como
estos grupos permite discutir problemas sectoriales. Entonces, cuando yo utilizo la etiqueta lesbiana, me permite separar mis problemas de los problemas que sufren las personas hetero, pero también de los problemas que sufren las personas gay y los problemas que sufren las personas trans. Y por tanto, discuto específicamente con personas lesbianas cuáles son los problemas que sufrimos como personas lesbianas. ¿Sí me hago entender? Entonces, creo que es importante entender la utilidad política histórica que ha tenido las etiquetas, más que todo, digamos que en las edades contemporáneas y la historia reciente, desde 1950, ha tenido una relevancia suprema las etiquetas que utilizamos en términos de reunión política y de acción política. Por ejemplo, como la etiqueta bi ha evolucionado un montón y ha incluido muchísimas otras personas en términos de quién se puede identificar como bi y quién no. Digamos que como que el gatekeeping se ha abierto, se ha roto bastante y ha permitido que se discuta como cuáles son los problemas que afectan a esta clase de personas en específico. Entonces, digamos que vamos a discutir ahora así como frente a etiquetas, a qué nos referimos, sí, como sobre qué temas se suelen referir las etiquetas. Y entonces algunas convenciones etiquetas en 4 elementos en específico, ¿cierto? Vamos a empezar con el sexo. Entonces, ¿a qué nos referimos con el sexo? Y con el sexo nos solemos referir de manera bastante amplia a los temas corporales, es decir, características fenotípicas y genéticas dentro de las cuales por el sistema cis hetero se nos suele encajar dentro de un binario de sexo masculino y sexo femenino. Sin embargo, esto es súper insuficiente para explicar cómo funciona el sexo, no solamente con respecto al fenómeno humano, sino con respecto a la realidad en general. Entonces, acá hay siempre una discusión sobre cómo, la biología es una y la gente nace hombre o mujer, lo cual es falso. Las personas pueden nacer dentro de un rango de el sexo masculino, el sexo femenino, digamos que rangos intersex en los cuales la gente comparte elementos genotípicos y fenotípicos de lo femenino y lo masculino. Ojo, de nuevo, entonces, como yo asumo que estamos en un espacio de buena fe, como voy a intentar explicarlo de manera un poco más como desmenuzada. Acá no estamos hablando solamente de temas genitales, es decir, no solamente porque una persona tiene un pene o una vagina se le clasifica como hombre o como mujer. El hecho de tener una corporalidad o un sexo masculino implica no solamente la genitalidad, sino las hormonas, las como construcciones mismas de cómo funciona el cuerpo. Hay un montón de cosas relacionadas con respecto al sexo que la gente, hay personas que son intersex, incluso si no tienen, digamos que ninguna diferencia con respecto a su genitalidad, de lo que el sistema cis hetero diría que es binario de masculino femenino. Entonces hay que entender que lo intersex es muchísimo más amplio de lo que creen y aún más que es muchísimo más común de lo que creen. Piensen en cuántas personas pelirrojas han conocido en su vida. ¿Listo? Entonces hagan un conteo, bla, 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 bla. Esa misma cantidad de personas que han conocido pelirrojas es la misma probabilidad de personas intersex que han conocido en su vida, porque las personas que nacen tienen la misma probabilidad de ser pelirrojas a ser intersex. Entonces, noten cómo esto es un problema que no vemos en la realidad, en los medios de comunicación esto no se discute, en los colegios esto no se informa, en la cultura popular no hay ningún conocimiento sobre esta clase de personas, sino simplemente como para ridiculizarlas. Entonces hay un bajo conocimiento sobre esto y por tanto se cree que el binario de sexo masculino y femenino entonces es suficiente. Entonces eso sería como decir que el binario de peli negro y mono es suficiente como para explicar el espectro de qué color de cabello pueden tener las personas. Es súper insuficiente, ¿listo? Pero adicional a eso, como el sexo tiene como una significación biológica específica en términos culturales, claramente venderlo como solamente las personas encajan en un sexo masculino o un sexo femenino es insuficiente para múltiples culturas que han reconocido que las corporalidades de sus individuos no encajan en solamente 2 categorías, sino en 3 o en múltiples. ¿Listo? Esto con respecto al fenómeno humano. Pero ahora vamos con respecto a normalmente la refutación que se hace en términos biológicos de que se dice que las personas solamente encajan, las personas nacen con una cosa al inicio y eso es lo que son. Esto en términos biológicos no solamente es insuficiente, es erróneo, ¿cierto? Porque hay múltiples especies de animales que no encajan en esa clase de lógicas. Existen
muchas clases de peces que cambian en términos de genitalidad y de sexualidad dependiendo de lo que necesita la población en específico. Las arañas en específico, su sexualidad es casi que como los colores, o sea, cada araña tiene un sexo en específico y es muy difícil encontrar como un patrón de todas las arañas teniendo sexualidad, sexo femenino, sexo masculino, es súper complejo. Los caracoles tienen un sexo casi que totalmente de manera generalizada intersex, lo cual es totalmente necesario para su supervivencia. Creo que en términos biológicos, asumir que todas las personas o todos los animales funcionan de la misma manera en términos de sexo es erróneo en términos no solo científicos, sino en términos culturales. Entonces es mucho mejor hablar del sexo de una manera mucho más amplia en términos de que las personas nacen con un fenotipo, nacen con una genética y culturalmente se les está asignando un sexo dentro de lo masculino, lo femenino o lo intersex, porque hay un sistema cis-hetero que está diciendo que las personas se deberían clasificar así. Pero eso no es en absoluto necesario y ahí es donde vamos a entrar a discutir las otras etiquetas. ¿Por qué? Porque el género, la sexualidad y la expresión de género son cosas independientes a, digamos que, con qué genotipo o con qué genética nacemos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre sexualidad primero, que creo que es como lo más, como que con lo que las personas normalmente se acercan más fácilmente a esto, como que cualquier persona sabe sobre la existencia de personas homosexuales, cualquier persona sabe sobre la existencia de personas lesbianas, de personas bisexuales y otra clase de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, nos referimos a la atracción sexual y o romántica que sentimos o no sentimos hacia las demás personas. ¿Por qué estoy haciendo como estas precisiones y ahorita entro como en las etiquetas? En este espectro se entiende que el sistema cis-hetero asume que toda la gente es y o debería sentir atracción hacia lo, entre comillas, opuesto. Es decir, el sistema cis-hetero es decirle al niñito de 4 años que todavía no ha desarrollado su sexualidad en absoluto, decirle como que, ay, esa es tu novia, como que asumir que todo el mundo necesariamente va a entrar dentro del sistema, como que va a identificarse de manera heterosexual, lo cual es erróneo en términos como reales. Entonces, precisamente esto impone que la atracción debe ser siempre sexual, primero que todo, y siempre hacia los opuestos de un binario cultural. Esto es, por tanto, insuficiente para culturas que no funcionan según un binario cultural y culturas que no requieren esa sexualidad para sostenerse en términos de literalmente población. Creer que todo el mundo debe tener el deber o de que todo el mundo tiene el instinto y la predisposición para reproducirse es totalmente irreal con respecto a en el mundo en el que existimos, ¿cierto? Es decir, hay múltiples poblaciones en las cuales no toda la gente se reproduce. En todo el mundo creo que conoce a alguien que, digamos que ya no puede reproducirse y eso no implica que deje de ser una persona, eso no implica que sea una persona menos dentro del sistema para las demás, pero el sistema cis-hetero sí le reduce su valor. Entonces, cuando se rompe con esa imposición de que las personas siempre deben tener una atracción hacia lo opuesto en términos de binario cultural y adicional a eso de que siempre deben sentir una atracción, podemos empezar a reconocer otro tipo de atracciones, como las atracciones homosexuales o las atracciones homorománticas, en las cuales las personas sienten atracción sexual y o romántica hacia personas de su mismo género, o atracciones bisexuales y pansexuales, o atracciones asexuales o arománticas, en las cuales las personas sienten atracción, quién sabe cómo hacia qué género, eso es como una etiqueta aparte, pero las personas no sienten una atracción sexual en específico o no sienten una atracción romántica en específico. Entonces, como que es importante reconocer que el binario cultural lo que nos está limitando es ver la realidad por lo que es, y es que existen más cosas de lo que nos muestra ese sistema cis-hetero. ¿Vale? Hablando con respecto a identidad de género, entonces creo que esto es como lo que suele ser más complejo para las personas cis de comprender, es decir, como una persona que es cis, claramente le es súper difícil saber cómo una persona logra ser trans. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con cis? Cuando hablamos de una persona cisgénero, hablamos de una persona que se siente cómoda o que se identifica
dentro de el género que le asignaron al nacer. Es decir, alguien que nació con una vagina, entonces el sistema cis-hetero definió que esta persona tendría que identificarse como mujer y la persona al crecer dijo, sí, soy mujer. Esa persona es cisgénero. Y del mismo modo con respecto a personas que son hombres, ¿cierto? Pero personas que tienen géneros por fuera del de hombre o mujer, o personas que tienen género, digamos que tienen una identidad de género distinta a la que le asignaron, al nacer, van a ser personas transgénero. Ojo, cuando hablo acá estoy siendo muy preciso con lo que estoy diciendo, y es que las personas transgénero no tienen acá ningún deber de transicionar, no tienen ningún deber de cambiar en términos de corporalidad, en términos de expresión, no tienen ningún deber en términos de eso. Simplemente el hecho de que la identidad de género de alguien sea distinta al género que le asignaron al nacer, dependiendo de su corporalidad y de su sexo, porque el sistema cis-hetero dijo algo y la persona siente algo distinto, esa persona entra dentro del espectro de lo que es transgénero, ¿vale? Entonces, entendiendo que eso es lo transgénero, para una persona cis es muy difícil comprender eso, porque nunca han sentido ese cuestionamiento. Entonces, voy a hacerles como, si ustedes son una persona cis, si ustedes son personas cis que normalmente estos talleres son más útiles para personas cis, pues porque como que es un acercamiento inicial para ello, les hago una pregunta que les puede ser útil para comprender a qué me estoy refiriendo, y es, imagínense que ustedes como no pueden ver su genitalidad o no pueden identificarla, simplemente como que eso es un borrón, literalmente, y las demás personas no les pueden dar ninguna referencia con respecto a cuál es su género o cuál es su genitalidad o lo que sea. En esa situación, ¿ustedes cómo sabrían si son de hombre o mujer o cualquier otro tipo de género? Esa es la pregunta, y es una identificación interna, ¿cierto? Es un tema de yo siento, yo intuyo que soy de X género. Esto va a estar marcado por elementos culturales, por lo que me han dicho, por lo que yo creo, y eso es inevitable. Eso es algo que sucede en ambos lados. Pero lo importante es reconocer que la gente debería poder libremente identificar cuál es su género sin importar cuál es su genitalidad. ¿Por qué? Porque precisamente cuando, a ver, creo que sería raro como justificar esto, y es en términos de libertad, ¿sí? Es decir, como lo que la gente siente internamente es la vía más efectiva de identificar cómo la gente sabe su género. Pues porque si simplemente vamos a seguirlo según reglas culturales, ya vemos todos los límites que eso impone en términos de que solamente se está aplicando una cultura, no se está reconociendo múltiples realidades en términos de sexo, en términos de sexualidad, en términos de género, ¿cierto? Entonces creo que hay que identificar que esto es un tema de comodidad mínima, pero además de eso de identificación interna y de cómo me siento seguro, ¿cierto? Y entonces como que cuando vemos esa normatividad tradicional de sistemas cis-hetero, empezamos a notar que las personas pueden como salirse de ese sistema y verse de una manera distinta, y que eso no es negativo para nadie, sino específicamente para el sistema cis-hetero que les había impuesto eso. No hay otro límite a por qué las personas no se pueden identificar como transgénero, sino solamente el hecho de que alguien ya les había dicho algo distinto, y eso distinto seguía las lógicas de un sistema cis. Entonces como que es importante eso, como ver qué es lo que yo debería seguir, la identificación intuitiva que yo sigo internamente o lo que el sistema me está imponiendo y diciendo que soy. Creo que en términos de libertad es muchísimo más racional creer que la identificación de las personas debería ser según lo que las personas sienten. Pues porque eso es lo que aplicamos para todo lo demás. Entonces, como que ahí más o menos es el tema de identidad de género. Igual como que este tema es bastante difícil expresarlo desde una persona trans, de una persona cis, pero creo que así se pueden acercar un poco al tema. Entonces, sí, como que las clasificaciones clásicas en términos de género es que las personas son cisgénero o transgénero según la clasificación que ya les di. Luego, siguiendo, vamos con el tema de... ay, chica, esta vaina se me subió. Vamos con el tema de expresión de género. Y es, cuando hablamos de expresión de género, nos referimos a cómo la persona comprende y la sociedad en general comprende el comportamiento de alguien en términos de lo que es más masculino, lo que es más femenino o lo que es más andrógino. Noten cómo esto tiene como dos elementos importantes para como entenderlo. Primero, y es que
el hecho de que alguien se esté expresando de cierta manera no implica que podamos asumir que su género es correspondiente a esa manera en la cual se está expresando. Es decir, si alguien se está expresando masculina, no podemos asumir que su género es necesariamente hombre, o que el hecho de que alguien se exprese de manera femenina implica que su género es necesariamente mujer, o que el hecho de que alguien se exprese de manera andrógina necesariamente implica que su género es no binario o gender fluid o lo que sea, ¿cierto? Creo que es importante en ese sentido entender que las expresiones de género van, digamos que de la mano de otros fenómenos culturales distintos a solamente el de cuál es tu identidad de género, que digamos que, no sé, en Ecuador al final de año múltiples hombres salen a hacer el tema de las viudas, incluso si se identifican como hombres. Y el hecho de que alguien se vista de mujer no implica que la gente simplemente los va a empezar a tratar y los va a asumir y va a empezar a obligarlos a que se entiendan como mujeres. Las personas simplemente se entienden como quieren, ¿cierto? Bien, hasta ahí. Pero adicional a eso es importante entender frente a este tema de expresión es que la manera en la cual las personas interpretan algo como femenino o masculino o andrógino cambia de individuo a individuo y de cultura a cultura. Entonces, la mejor manera de etiquetar el comportamiento de alguien en términos de si el comportamiento, la expresión de género de alguien es masculina o femenina o andrógina o lo que sea, es preguntándole a la persona misma cómo la etiqueta, precisamente de la misma manera que funciona el tema de identidad de género. Las personas saben cómo están actuando o son las que pueden entender mejor cómo están actuando porque son las mejores intérpretes de su comportamiento. Creo que ahí es donde como entra el tópico de, pero tú estás diciendo que ponerse, entonces creo que hubo ahorita un ejemplo con Harry Styles que se puso una falda y es como, pero ustedes están peleándole a Harry Styles porque está utilizando una falda una falda y entonces eso no es masculino y bla, bla, y entonces es como, creen que la falda es algo femenino o es algo masculino y claramente dentro de ciertas culturas necesariamente la falda es algo femenino, pero dentro de otras culturas la falda no tiene nada que ver con lo masculino o lo femenino, es simplemente una prenda de vestir. Entonces depende de la interpretación de cada persona cuál sería la mejor manera de entenderlo y es qué dijo Harry Styles sobre cómo se estaba vistiendo, si se entendía masculino o femenino o andrógino, como sea, es la mejor manera de entender a cómo la persona se estaba expresando, por la que la expresión surge de la persona, ¿cierto? Viene de una decisión libre de la persona de cómo me quiero mostrar al mundo. Uh, Eso frente a temas de etiquetas, entonces como para resumir, las etiquetas se van a clasificar dentro de lógicas de el sexo, las lógicas de la sexualidad, las lógicas de la identidad de género y las lógicas de expresión de género. Creo que no hay mucho más para profundizar, pues no mentiras, hay muchísimo para profundizar acá, entonces como que esto es más bien como elementos básicos para entender como que cuando alguien les dice como que hola, soy género fluido, ustedes le preguntan como que, eso es frente a como que tu expresión de género es fluida o tu identidad de género es fluida o eso afecta a tu sexualidad o eso es bla, 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 como que tener un poco de términos para poder discutir esta clase de temas facilita la discusión y facilita el aprendizaje que pueden tener como personas que no se han acercado a este tema porque digamos que los sistemas educativos no siguen esta clase de lógicas de explicar cómo estamos en un sistema cis hetero y hay otras lógicas culturales. Precisamente frente a eso vamos a pasar frente a mecanismos. Y entonces vamos a hablar sobre cómo se construye la normatividad, la normatividad en un sistema cis hetero. Y es que las normatividades no simplemente se crean así como así, ¿cierto? No es como que alguien dice como que, y esto es ley, y entonces ahora todo el mundo lo cumple. No, esto se refuerza por medio de ciertas instituciones sociales. Entonces, precisamente como el género es, entonces el género primero que todo es construido a través de modelos y eso los cuales cuando alguien no cumple con lo que se les está diciendo, se les sanciona, se les ridiculiza y adicional a eso se le dice que debe estar en grupos separados que se comportan de manera distinta dependiendo de la etiqueta de género y de sexo que se les asignó al momento de nacer. Entonces ahí entendemos que cada persona construye su género, identifica su género y expresa su género y su sexualidad y su sexo de manera social, es decir, lo construimos socialmente. ¿Cuáles son los mecanismos sociales más importantes para entender cómo se hace la construcción de esto? Y son tres. Entonces, esperen un segundo, ¿dónde tengo esto? Entonces, no.
Creo que me falta. Bueno, esto no es tan importante. Entonces, los mecanismos. Hay primero un mecanismo frente a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede con los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen el poder de determinar cómo percibimos la realidad y por medio de la reiteración de discursos, es decir, por ejemplo, que una historia tenga elementos similares reiterados cuando se habla de algo o de alguien, pueden construir roles y normas de cómo la gente se debe comportar. Esto impacta en cómo esperamos que las demás personas se comporten y por tanto lo que les podemos exigir. Un ejemplo claro de esto es cómo los medios de comunicación constantemente hablan de manera intrusiva sobre cuál era la genitalidad o cuál era su género al nacer cuando hablamos de personas trans o cuando las personas trans están en cualquier tipo de noticia. Y entonces si asesinan a una persona trans, entonces lo que hacen es hablar sobre investigan cuál era su nombre inicial, como su nombre que le asignaron al nacer y cuál era su género que le asignaron al nacer y lo ponen dentro de la noticia. Cuando esto se hace de manera reiterada a través de todos los medios de comunicación, lo que hace es que cuando las personas en su día a día se encuentran con una persona trans, creen que lo esperado o lo normal, es decir, lo normativizado, es preguntarle cuál es su género y cuál era su nombre inicial y empezar a decirle como que, bueno, entonces te va a tratar según ese nombre porque ese es el nombre que te dieron al nacer. Porque ven que los medios hacen lo mismo, porque los medios legitiman y digamos que normalizan esta clase de conductas y hacen que las personas simplemente esperen que pues a la gente trans se les trata así. Lo esperado es que les pregunte cuál era su nombre inicial y se les trata así. Entonces, ese es un medio de cómo se construye la normatividad. Segundo son los espacios educativos y es algunos espacios educativos como la familia, el colegio y las religiones. ¿A qué nos referimos con espacios educativos? Y es que son instituciones que enseñan valores y paradigmas que la gente cuestiona menos. Por asuntos de autoridad o de fe, la gente pues como que no simplemente cuando la mamá dice algo, no es como que le dice todo y eso por qué, y eso por qué, y eso por qué, sino como que bueno, sí mamá, pues sí, como que te voy a hacer caso, sí, pues porque eres tú. En ese sentido, están marcadas por un aspecto deontológico muy claro. Y es que como nos enseñan valores y como no los cuestionamos, creemos que las cosas deben ser así. Esto impacta específicamente en lo que consideramos esencial, es decir, por ejemplo, en lo que las personas creen que es necesario o lo que un hombre cree que es necesario para ser un hombre de verdad o categorías similares que hablan sobre lo que es necesario para clasificar en cierta etiqueta o eticar, o más bien encajar de manera aceptable dentro de la sociedad, dentro del rol que las personas se identifican. Esto impacta más que todo de manera interna, es decir, implica digamos que empezamos a sentir o las personas empiezan a sentir que si en el colegio solamente les hablan de hombres que actúan de manera masculina y tienen sexo con muchas mujeres, su identidad como hombres no se siente completa o se siente inaceptable si no actúan de esa misma manera, actuando de manera masculina y metiéndose con muchas mujeres. Porque lo necesario para ser hombre debidamente es eso que le enseñaron en el colegio, eso que le enseñaron en su familia, eso que le enseñaron en las religiones. Esto, por ejemplo, también afecta a hombres que son extremadamente religiosos y se dan cuenta que son impotentes y entonces es como, pues entonces no soy un hombre de verdad porque no estoy logrando el deber que me enseñaron religiosamente de que yo debo reproducirme para gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, noten cómo esto es un daño en específico y no es un daño tan generalizado a nivel, digamos que de yo afecto a toda la sociedad, porque actualmente como que las religiones no simplemente se pueden imponer así como así en todas las personas, o mis educaciones del colegio, mis educaciones de la familia no se las impongo a las demás personas, pero sí me lastiman internamente si es que no entro en corrección con ello. Y por último, estamos hablando con respecto a la literatura y la academia y el conocimiento popular. Es decir, fuentes que de manera más o menos generalizada aceptamos como las opiniones correctas de la realidad. Esto es distinto a los medios de comunicación porque los medios de comunicación nos hacen esperar que la realidad va a funcionar de cierta manera. Cuando hablamos de la literatura y la academia del conocimiento popular, no estamos hablando de cómo la realidad, sino de qué opinamos sobre la realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay estudios legales en términos de academia que dicen que no generan ninguna distinción frente a cómo se trata la discriminación con respecto a personas gays y con respecto a personas trans, y el conocimiento popular es tratarle con los mismos slurs como pueden ser el slur de maricón o el slur de fuck o queer o lo que sea. Esto impacta en la realidad, volviendo legítimo el hecho de confundir a estos dos tipos de personas. Pues porque si la opinión generalizada y aceptada generalmente es que son la misma vaina, pues
porque yo no les voy a tratar de la misma manera, ¿cierto? O incluso si lo hago, es legítimo tratarle de la misma manera porque sé que hay varias personas en términos de academia, en términos de literatura y en términos de lo que todo el mundo cree que es legítimo tratarles de la misma manera. Entonces, ¿qué es importante con respecto a estos mecanismos? Y me enfoqué con respecto a ejemplos casi que todos negativos, porque normalmente cuando hablamos de cómo funcionan estos mecanismos, estos mecanismos funcionan para mal. Pero estos mecanismos pueden funcionar también para bien. Y es decir, deben utilizar estos mecanismos en los debates no solamente para explicar cómo funciona la normativización del sistema cis-hetero y cómo funciona la imposición de la opresión, sino también sobre cómo se puede corregir, sobre cómo si yo utilizo los medios de comunicación de manera correcta, la gente va a esperar algo distinto en la realidad y por tanto no va a esperar que las personas trans son personas que se les debe estar investigando su trasfondo o su historia pasada. Que las personas van a empezar a entender, si las personas en sus familias y en sus colegios y en sus religiones empiezan a entender que quizás pueden entenderse como hombres de manera no tan esencial, sino de manera como mucho más amplia, pues claramente no van a tener estos límites en los cuales se sienten como insuficientes dentro de su propia identidad. Que si utilizamos el conocimiento popular y las leyes para legitimar otras lógicas o para identificar otras realidades, claramente la opinión generalizada va a empezar a tornarse a que no se les debe tratar de la misma manera, por ejemplo, a las personas que se las trans, ¿vale? Entonces, eso frente a como temas de mecanismos. Hay un último apunte que me gustaría agregar frente al tema de etiquetas que creo que no lo tomé. Y es como, tomando en cuenta todo el tema de etiquetas que les había nombrado, creo que es importante algo. Y es, tomando todo eso como premisa, o sea, una última conclusión que es importante es que hay muchas discusiones sobre la utilidad o la necesidad de las etiquetas. Es decir, porque estas herramientas están en un limbo súper debatible en las cuales pueden ser negativas por limitar nuestra visión del mundo de qué puedo llegar a ser. Entonces, si no hay una etiqueta para ello, pues yo no puedo ser ello. O incluso cómo fuerzan a las personas de manera abstracta a que tienen que entrar en una etiqueta sí o sí. Es decir, sin importar qué etiquetas vayas a utilizar, es necesario que encuentres tu etiqueta sí o sí. Pero también el otro lado sobre cómo pueden ser positivas, porque personas que sienten algo y no saben ponerle un nombre claro, entonces, por ejemplo, personas que intuyen que son trans, pero no se han acercado ni siquiera en su entorno cercano a la palabra trans, entonces claramente le pone un nombre claro y les permite como que entender mucho más claramente su identidad, investigar específicamente con la palabra trans y eso les permite encontrar información que les atañe a ellos. Entonces, como que estos son como discusiones muy profundas y creo que más que entrar en discusiones epistemológicas sobre si podemos conocer o no o entender o no cosas a las cuales no les ponemos nombre o no aún, es súper complejo eso y eso es una discusión epistemológica súper rara, o sobre si culturalmente la gente tiene sí o sí la opresión de etiquetarse. Creo que es mejor notar como en el mejor escenario posible las etiquetas tienen una utilidad súper clara y es que las personas pueden ir construyendo y modificando su identidad y sus, no más bien, modificar sus etiquetas según van descubriendo y modificando su identidad a lo que sienten internamente. Creo que el mejor escenario para discutir etiquetas es no decir que todo el mundo tiene que funcionar según una etiqueta y las etiquetas se interpretan de una sola manera, sino que las personas pueden utilizar las etiquetas como una guía antes que como un obstáculo o como que el paso. Persona vi y me tienes que tratar como vi, no hay otro término con el cual me puedes tratar, sino más bien entender las etiquetas como algo útil para algunas personas. Esto implica que las personas tienen la libertad de no utilizar etiquetas si consideran o de comprender sus etiquetas de manera distinta a otras personas que utilizan sus etiquetas. Acá hay un ejemplo muy, muy útil y es ahorita con respecto a la Copa Disidente, dentro del grupo organización, como queríamos crear como información sobre las etiquetas que utilizábamos dentro del torneo, nos reunimos, por ejemplo, entonces todas las personas bisexuales y empezamos a discutir como, bueno, yo considero que ser bisexual es tal vaina. Y otra persona, pues yo considero que ser bisexual es tal vaina, y bla, 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 bla. Y múltiples personas que tienen múltiples conceptos, un grupo pequeño, múltiples conceptos sobre lo que puede ser la bisexualidad o no puede ser la bisexualidad, logran llegar a acuerdos sobre qué es lo que sentimos que es la bisexualidad. Creo que por medio de la discusión de las etiquetas y de
ver cómo pueden ser útiles y dónde no pueden ser útiles, es que logramos utilizarlas de mejor manera. Creo que no sería nada más con respecto al taller. Les voy a dejar mi contacto, pues porque este taller es bastante extenso, entonces lo entiendo. Pues nada, chama.acade@gmail.com, chama como chaparro maya, pero pegado en la A, es decir, menos una A, punto acade como académico @gmail.com. El asunto, preguntas sobre el taller de diversidad o preguntas sobre el taller de género o preguntas sobre el taller de sexualidad o lo que quieran, pero que sea preguntas sobre el taller. Y pues referirse a mí con pronombres leyes si es que requieren referirse a mí, pero creo que sería mejor que simplemente como pues manden la pregunta y ya. Nada, estoy como súper abierta a cualquier tipo de preguntas porque esta clase de temas son bastante complejos. Para comprender muchísimo más para personas que no están como, no tienen, no son como personas por fuera de la lógica de me siento sí, sí me siento hetero, lo cual es totalmente como aceptable. Entonces es como, es difícil a veces como comprender las realidades de otras personas que tienen que pasar por esta clase de discriminaciones, por esta clase de procesos de redescubrimiento, de reidentificación. Entonces como que ahí estoy como abierto para cualquier tipo de pregunta. No sería nada más. Muchísimas gracias por ponerle atención a este taller tan extenso y que puede ser, de hecho, bastante como ladrilludo, porque es bastante teórico, bastante como intentarme pensar en un mejor escenario, intentar ponerse en los zapatos de otra persona. Y espero que esto les haya ayudado, no solamente en términos de debate competitivo, sino en términos de sensibilizarse y de como acercarse un poco a estos temas que a veces es difícil acercarse, sí, como sí, en general dentro de nuestros países. Nada, muchas gracias.